Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pepe, de Corte y Confección Pepe. Pues ya nos han visto por ahí en algunos videitos. Eh, Primero que nada, pues quiero saludarles, quiero agradecerles por su apoyo, ya que nos hemos sentido contentos porque pues vemos que les han gustado algunos videitos, algunos modelitos que hemos estado sacando y pues eso nos da gusto, nos da pues nos llena de alegría y nos impulsa para seguir sacando más contenido para ustedes. Bueno, pues por esta ocasión queremos enseñarles cómo estar sacando el patronaje de lo que es la blusita que ya sacamos anteriormente, un modelito que está muy de moda, nos lo han estado pidiendo también, y si no han visto el video, los invitamos a que lo vayan a ver. El video se llama cómo hacer una blusita con escote en la espalda. Está muy bonito el video, está muy interesante. Y pues queremos aprovechar para sacar lo que es el patronaje. Miren, yo quiero comentarles algo. Normalmente los moldes o los modelos que yo saco, los saco en talla mediana, ya que pues nuestro modelo pues es talla medianita. Nos gustaría que nos comenten allí en los mensajitos que si buscan alguna talla en especial, ya que como les digo, pues esta tallita es mediana. Por ahí coméntenos, oye, ¿sabes qué? Pues yo busco una talla grande, una talla extra o hasta una talla chica. Nosotros pues vamos a estarles mostrando conforme a lo que nos vayan pidiendo. Ahí también pues les vamos a estar mostrando cómo aumentar o disminuir nuestras tallas. Es un punto muy importante, ya que pues esta tallita pues nosotros la manejamos así en mediana, pero pues hay tallas de muchísimas tallas. Entonces, si les interesa buscar aumentos o disminuciones en lo que son nuestros moldes, por ahí coméntenos y les estaremos mostrando cómo hacemos tallas más grandes o más chicas. Pues ahorita quiero mostrarles más que nada cómo sacar este molde, este patronaje. Acompáñenme. Bueno amigos, pues para empezar vamos a utilizar lo que es nuestra cartulina de siempre. Esta es una cartulina especial para los moldes, se la recomiendo ya que es muy duradera y para que conserve bien sus moldes. Miren, pues para empezar yo voy a ocupar un pedazo de cartulina de lo que es 90 centímetros de ancho por 65 de alto. En este pedazo de cartulina yo estaré sacando mis dos moldes, ya que la espalda y el delantero son muy parecidos, pero necesito sacar dos moldes porque uno solo va a ser complicado sacar nuestras prendas. Lo primero que voy a hacer yo, como siempre, me gusta hacer mis moldes que se autocopien. ¿Qué significa eso? Me gusta marcar solamente una mitad de mi molde, pero yo al doblar la cartulina y al marcar esa mitad, al cortarlo, ya se autocopia la parte de abajo. Entonces lo primero que voy a estar haciendo yo es, voy a tomar 22 centímetros de mi cartulina. Voy a utilizar 22 centímetros. Bueno amigos, pues entonces aquí yo hice mis marquitas de 22 centímetros. Estas de aquí, miren. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a pasar con mi lapicero, presionándole un poquito para que se marque más o menos y para debilitar un poquito la cartulina. Entonces ahora presionamos y jalamos hacia arriba para hacer nuestra marca a la medida que queremos. Aquí ya tenemos
que es nuestra cartulina. Voy a voltear la cartulina para ponerles lo que son todas las medidas de forma que ustedes las puedan ver bien y las puedan entender. Ahorita vamos a empezar dando lo que son las medidas. Vamos a empezar por dar nuestras marcas. En la parte de abajo yo le voy a dar 19 centímetros, que viene siendo aquí, miren. Todo lo vamos a hacer por puntos como lo hemos estado haciendo. Entonces aquí nos va a quedar de 19. De aquí hacia arriba le vamos a dar 14 centímetros. A la distancia de 14. Esto va a ser una línea que vamos a hacer de 14 centímetros. Y ahorita les explico por qué vamos a hacer esa línea. Y vamos a hacer otra línea de aquí arriba de la misma medida, 14 centímetros. Y vamos a hacer otra línea de esta forma. Bueno, ahorita estas van a ser nuestras bases. Entonces le dimos 19 centímetros aquí. De esta línea aquí le vamos a dar 17 y medio. Vamos a medir 17 y medio, va a quedar aquí. Otro punto. De aquí a aquí van a ser también 19. Y nos va a quedar así, miren. Bueno, esta va a ser la cintura de lo que es nuestro molde. Ahorita vamos a unir nuestros puntos. Entonces vamos a marcar los puntitos 17 y medio. Se nos iba a pasar 17 y medio. Viene siendo este de aquí. Entonces este otro nos dio 19. Vamos a hacer otra línea de aquí hacia arriba de 9 centímetros y medio. 9 y medio. Aquí le voy a poner la separación de las líneas. Esta dijimos que era de 14. Y esta también de 14. Esta de aquí, 9 y medio. 9 y medio. Entonces vamos a marcarle igual aquí 9 y medio. Y hacemos nuestra línea. De aquí hacia arriba solamente vamos a poner un punto. Y le vamos a dar 12 centímetros. Que sería aquí. Este solamente va a ser un punto. Esta va a ser una referencia de lo que es una medida que vamos a tomar hacia lo que es el hombro. Bueno, miren, de la primera rayita a la segunda, de esta es la que vamos a tomar para darle 17 centímetros, que va a ser aquí. Bueno, vamos a unir este punto de aquí a aquí. De esta forma. Bueno, aquí vamos a marcar unos puntitos. De aquí a aquí vamos a marcar uno de 11 centímetros. Que va a llegar aquí. Y vamos a marcar otro a 18 y medio. Que viene siendo este.
Bueno, miren, pues aquí ya tenemos lo que son las bases más importantes, lo que es los puntos de lo que es el hombro, los de la sisa y los de la cintura. Ahorita vamos a estar pasando a unir los puntos de lo que es la sisa. Les recomiendo pues una regla de estas curvas porque para este tipo de trabajo si se requiere. Entonces esa es nuestra sisa. Ahora vamos a unir estos puntos de aquí. Bueno amigos, entonces de nuestra rayita de 17 que es aquí, vamos a unir este punto con lo que es esta parte de aquí. Esto lo vamos a hacer de esta forma, miren. Y este sería nuestro cuello. Entonces, ya que tenemos listo nuestro delantero, vamos a pasar a estarlo cortando. Y ahorita pues vamos a copiar lo que es la espalda. Vamos a tratar de mantener bien sostenidos nuestros moldes para que no se nos muevan. Como les digo, lo que es la sisa, en este modelo tratamos de que no se vea tan remarcada. Eso yo lo hice así para que en la espalda, como si la lleva remarcada, pues haga un efecto muy bonito. Bueno, pues este sería lo que es nuestro delantero. Ahora vamos a cortar el resto de nuestra cartulina. Ya para marcar lo que es la espalda va a ser muy sencillo. Ya los pasos van a ser muy simples. Vamos a sacar una copia muy parecida a lo que es el delantero, pero le vamos a hacer sus respectivas modificaciones. Lo voy a poner de este lado para que vean bien lo que van a ser nuestras modificaciones. Cuando marquemos lo que es nuestra espalda, vamos a dejar una parte acá. No hay que hacer esto porque aquí cometeríamos el error y no nos alcanzaría tal vez nuestra cartulina. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser esto, miren. Vamos a poner bien nuestro molde. Exactamente. Ahora lo voy a hacer con lapicero. Porque como este tiene la punta gruesa, la tinta se nos puede salir más fuera y no nos quedaría exactamente como lo queremos. Yo lo voy a marcar de la misma forma, pero ahorita vamos a ver los arreglos que se le estarán haciendo. A lo que es esta espalda le vamos a aumentar 10 centímetros aquí. Esta va a ser la parte que nos va a enchinar lo que es el adornito que le estamos haciendo ahí. De aquí vamos a tratar de llevarnos una línea tipo ovalada. Esto lo vamos a tratar de hacer que nos haga la forma aquí bien redonda.
así más o menos, miren. Entonces vamos a tratar de que no quede pico hacia afuera, sino que ovaladito aquí. Como les digo, pues para eso tenemos lo que es nuestra regla esta. Obviamente no nos hace la línea que queremos, pero hay que buscar la forma de darle tipo ovalado. Entonces de aquí a aquí son 10 centímetros. Los que le vamos a aumentar de lo que es nuestro delantero. De aquí, en lo que es nuestro hombro, tal y como está la línea del hombro, vamos a medir 4 centímetros y vamos a hacer una pequeña marquita. De esta marquita para abajo le vamos a dar 3 centímetros. Nos va a quedar aquí. Ya de esta marquita que le hicimos aquí, vamos a tomar de referencia lo que es el cuello. Aquí donde termina, de aquí le vamos a dar 6 centímetros hacia arriba. A 6 centímetros le vamos a hacer un punto. Ese punto nos va a quedar aquí. Ahora vamos a unir lo que son estos de aquí. Este no. Este solamente era referencia para sacar una medida. Entonces le vamos a hacer así. Aquí para unir lo que son estos puntos, yo les recomiendo usar esta parte de lo que es nuestra regla curva. Porque aquí tiene que llevar una bajada un poquito muy ovalada, muy redonda. Aquí voy a hacer una pequeña marquita así. Y ya de aquí pues va a quedar un poquito mal, pero de aquí nos vamos a llevar la línea ya más o menos casi recta. Este no lo vamos a tomar en cuenta, ya que nuestra regla pues lamentablemente, pues como les digo, no nos hace la forma cerradita, pero vamos a tomar de referencia de aquí al punto y ya de aquí recto. De aquí ahora sigue lo que es el escote que le vamos a hacer. Para el escote vamos a dejar 5 centímetros de aquí hacia adentro. Ahora lo voy a pintar con el color rojo porque como que me está fallando este color. Vamos a hacer una marca a 5 centímetros de allí. Y va a ser otra marca a 5 centímetros de aquí. Siendo este. Como les digo, este no se va a tomar en cuenta. Tampoco esta nada más ahorita es una referencia. Ahorita le vamos a hacer una sisa que va a entrar un poquito más. Entonces de aquí 5 centímetros hacia abajo. Y de aquí serían 5 centímetros también de lo que es nuestra base. Nuestro delantero pues llega aquí. Entonces de lo que es la raya esta, aquí van a ser 5 centímetros. Ahora vamos a tomar de referencia otra vez lo que es esta línea. Esta de aquí, la del 19, que es en el costado, miren. Aquí le vamos a hacer una pequeña marquita. Y de allí vamos a medir 6 centímetros hacia adentro. Que sería aquí. Bueno. Entonces ahora este punto lo vamos a traer más o menos
de aquí así. Hice más o menos el dibujo porque aquí por ejemplo abre un poquito y ya después aquí a 6 centímetros ya empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar y termina haciendo este espacito. Miren este de aquí. Es un poco difícil sacar la medida de cada de lo que es esta parte, pero ustedes lo pueden hacer en tipo ovalado. Miren, aquí hay opción. El escote yo lo hice así, tomando esta referencia, lo que es este punto, este y este. Yo hice más o menos este dibujo. Aquí hay opción de que si ustedes quieren el escote, lo pueden hacer un poquito más pequeño, lo pueden hacer un poquito más grande, hasta un poquito más arriba. O sea, ahí ya es a decisión de cada quien. Pero el escote viene siendo pues opcional a como ustedes lo quieran. Nada más si les recomiendo que de acá de arriba abra y ya después que vaya cerrando, cerrando, cerrando. Aquí sí les recomiendo dejarle esto así, bajadita y una vueltecita así, porque más o menos de aquí a toda esta parte va a doblar lo que es esta parte. Recuerden, si ya vieron el video de la hechura, toda esta parte dobla hacia adentro para hacer el túnel y se cose. Esta es más o menos la medida que ustedes van a tomar para hacer el túnel. Entonces ahora vamos a hacer lo que es la sisa. Vamos a tomar el punto de referencia de lo que es esta parte de aquí. Aquí yo le voy a hacer una marca de 8 centímetros. Sería esta. De esta marca le voy a dejar 14 centímetros y voy a hacer una marca. Aquí me quedó. Bueno, esa marca vamos con la misma regla, vamos a unir, pero no vamos a cortarle aquí a lo que es el hombro. El hombro tal y como está lo vamos a dejar. También lo que es esta parte de la axila. Entonces vamos a hacer coincidir este con este y este. Esto lo estaremos haciendo de esta forma, miren. Y vamos a unir. Esta va a ser lo que es nuestra sisa de la parte del trasero. Y vamos a estar cortando. Como les digo, aquí asegúrense de agarrar muy fuerte la cartulina. Para que no se les mueva y no les quede mal. Aquí pues este ya no lo vamos a tomar en cuenta. Aquí, como les digo, pues este errorcito hay que corregírselo nosotros mismos con lo que es nuestra tijera. Y pues como les digo, amigos, en ocasiones pues por falta de herramienta pues solemos tener este tipo de detallitos, pero si ustedes cuentan con una herramienta que les pueda ayudar a evitar estos detalles, pues es mucho mejor. Le da mucha mejor presentación a su trabajo. Bueno, ya que tenemos
esto así. Ahora lo que son estos lados, vamos a hacerlos coincidir con nuestra regla. Esto lo vamos a hacer porque aquí vamos a estar cortando. Vamos a cortar aquí en lo que es aquí en esta parte de aquí. Pero recordemos que le dimos 5 centímetros aquí. Más o menos nuestro corte va a llegar aquí. Entonces de una vez vamos a cortar. Hasta aquí lo vamos a dejar. Entonces de aquí pues llegamos a lo que es nuestra marquita esta, miren. Ahora de aquí vamos a hacer el corte así. Solamente corto y trato de llevarme pues una medida conforme a mis puntos. Y es que yo lo hago de esta forma porque, como les digo, pues lamentablemente nos hace falta herramienta, pero pues todo esto se puede hacer de una forma que te quede bien, mira, te queda parejito. Como les digo, aquí hay opción de que pueden hacer más chico lo que es el escote, pueden hacerlo más angostito, pues ya es a gusto de ustedes. Y bueno, amigos, pues así fue como nos quedó, miren. Así es como nos quedó lo que es nuestra espalda. Y lo que es nuestro delantero. Como les digo, viene siendo la misma pieza, solamente modificada un poquito. Como les digo, pues este molde lo saqué de una blusa normal. Esta blusa pues venía un poco más cerrada de aquí, pero yo le amplié porque aquí pues recordemos que lleva lo que son estos dobleces. Aquí se los voy a poner para que los vean. En estos dobleces aquí le vamos a doblar de una forma en que entre solamente lo que es nuestra tira de tela. Así nos va a quedar, miren. Entonces aquí le pasamos con la recta y solamente tratamos de dejar un túnel donde entre nuestra cinta perfectamente. Hay que primero pasarle con la recta y después metemos la cinta para no coser nuestra cinta al momento de que hacemos la pasada aquí. Y pues estos son nuestros moldes. Espero que se les haya facilitado hacerlos. Se los recomiendo que los hagan y que los guarden, porque de estos mismos moldes tal vez estaremos sacando otros muchos más modelos. Si les interesa otra talla, pues ahí en los comentarios les estaremos mostrando, si gustan, cómo aumentar o disminuir nuestras tallas. Bueno, amigos, pues esperemos que sea de su ayuda, de su agrado. Y pues no nos despedimos sino hasta nuestro siguiente videito. Adiós.